Te digo cuando empiece. Bueno, ya apareció. Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar nuestro PIA que se titula como Propuesta para la generación de bioetanol a partir de residuos agrícolas o agroindustriales mediante procesos biológicos. El equipo está conformado por Guzmán Santos, Sergio Alberto y Tudontel Alejandro y su servidor que es González Rodríguez Roberto Manuel. Bueno, como introducción, tenemos que el etanol producido a partir de cereales y de frutas es quizá el producto más antiguo que se obtiene por la biotecnología tradicional, ya que el consumo en producción de bebidas alcohólicas data de hace más de 8.000 años. Su ventaja es que se obtiene de fuentes renovables y representa una oportunidad interesante para el desarrollo agrícola. La desventaja, por otro lado, es que su producción puede competir por el uso de recursos alimenticios. En México, la demanda diaria de gasolina asciende a 140 millones de litros y la primera etapa de sustitución con etanol está enfocada en 6% de este volumen. La siguiente se ha realizado en países como Brasil y Estados Unidos, que es la mezcla del 10% de etanol con 90% de gasolina o 15% de etanol con 85% de gasolina. Ambas mezclas pueden ser usadas sin necesidad de modificar a los motores de combustión interna. Ok, las características del material lignocelulósico a procesar, estos componentes comprenden una fuente natural de carbono que proviene principalmente de residuos vegetales, ya sean hojas, tallos o inclusive el acerrín. También a esto se les conoce como la biomasa lignocelulósica y están constituidas principalmente por tres polímeros, la celulosa, la lignina y la hemicelulosa. Las principales fuentes donde se obtienen, como ya se mencionó previamente, son de residuos que pueden ser agrícolas, agroresiduos, puede ser la biomasa forestal, puede ser los residuos forestales, los desechos industriales e inclusive también residuos sólidos municipales, tales como viene siendo el desperdicio de comida o inclusive el papel craft. En la propuesta en cuestión de nuestro proyecto se va a utilizar la cáscara de naranja. Esta, la taxonomía de la planta es del reino Plantae, proviene de la división Magnoliofita, la clase es Magnoliopsida, la familia es Rutacea y el género es de Citrus. Este cultivo se caracteriza por tener una producción global que va entre 106 y 120 toneladas por año y se utiliza en industrias alimenticias como en la producción de jugos cítricos, la cual genera alrededor de 25 por 10 a las 6 toneladas de residuos de cáscaras de cítricos por año. La composición de dichos residuos incluye el 95% de materia orgánica sólida, el contenido de agua es entre el 80 y el 90% y cuenta con un pH ácido que abunda entre el 3 y el 4. La cáscara de naranja, de una forma un poco más específica, está constituido por ciertos componentes químicos, de los cuales están azúcares solubles, el almidón, la celulosa en un 9.21%, la hemicelulosa en un 10.50% y la lignina en 0.84%. También se tiene un alto contenido de pectinas con un 42.50% y de ceniza de un 3.50% y de grasas en un 1.95% y la proteína 6.50%. Una de las estrategias que se utilizan para la obtención del biocombustible a partir de las cáscaras de cítricos comienza con lo que viene siendo un protocolo de destilación, después se pasa por un secado y después se utiliza ácido sulfúrico para hacer la hidrólisis ácida y pasar después a un precipitador para obtener la pectina y de forma para etanol. Desde la hidrólisis ácida se pasa hacia una hidrólisis enzimática y después culmina con la fermentación para obtener lo que viene siendo el bioetanol. Como una forma más específica o estructurada, el protocolo incluye las siguientes etapas, en la que viene siendo el pretratamiento de los residuos cítricos,
que incluye lo que es la sacarificación y la fermentación simultánea. En esta etapa se pretende eliminar del limoneno que contiene el bagazo y que inhibe posteriores procesos biológicos, mientras que la sacarificación y fermentación simultánea, esto se lleva a cabo en otro tanque que contiene enzimas y levaduras con sus nutrientes adecuados. Las enzimas hidrolizan la celulosa y proteínas a azúcares monoméricos, y las levaduras van tomando dichos azúcares para generar etanol posteriormente. Y finalmente está la etapa de la destilación, en que la mezcla alcohólica se lleva a una torre de rectificación, donde se obtiene un primer concentrado de etanol en agua al 60%. Y la corriente de cabeza va hacia otra torre de destilación azeotrópica, donde finalmente se obtiene etanol al 96% volumen. Este se lleva a un tanque de deshidratación con tamices moleculares, donde se obtiene etanol de pureza al 99.5%. Bueno, y ya una forma más esquematizada, el protocolo que se utiliza para la generación de bioetanol empieza con lo que viene siendo el pretratamiento, donde se reduce el tamaño. Hay una deslignificación con hidróxido de sodio y sulfato de calcio. Después está la hidrólisis ácida con ácido sulfúrico al 5%. Se fermenta con levaduras como Saccharomyces cerevisiae y finalmente se tiene una microdestilación. Como delimitación del problema, se tiene que actualmente las materias primas de las que se obtiene energía, que son los combustibles fósiles, ya no son suficientes para alcanzar la demanda energética del mundo moderno. Por lo tanto, la tasa de producción disminuye y esto aunado a que contribuyen a la contaminación medioambiental por parte de dichos recursos. Por lo tanto, se ha vuelto importante buscar alternativas para dichas fuentes de energía. Una de ellas es la generación de bioetanol a partir de tejidos o residuos vegetales, y uno de los que se utilizan son los residuos provenientes de cáscaras de naranja. Las propuestas con métodos biológicos en la que se mencionan los microorganismos, tenemos la propuesta de generación de bioetanol a partir de la cáscara de naranja, y los microorganismos que comúnmente se utilizan es la levadura Saccharomyces cerevisiae para la fermentación. Como ventajas de este proyecto, tenemos que la materia prima es considerada como renovable, no es costoso, se aprovecha la sustancia vegetal al máximo, la tasa de rendimiento es alta, la comercialización de enzimas específicas es para optimizar los procesos. Como desventajas, pues podemos lograr una producción a escala industrial. Pero para lograr una producción a escala industrial se requiere una gran cantidad de inóculo, se requiere aún más investigación para optimizar el proceso, y los procedimientos de aislamiento de microorganismos pueden ser tardados y tediosos. Como objetivo general del proyecto es producir etanol a base de cáscara de naranja mediante un pretratamiento biológico utilizando enzimas procedentes de microorganismos degradadores de lignina, y como objetivo específico es eliminar la lignina de la biomasa mediante un microorganismo lignolítico, aprovechar la fermentación de azúcares producidos por Saccharomyces cerevisiae para producir etanol y poder destilarlo. Es un diagrama general del proceso donde en la primera etapa, en la reducción del tamaño, la cáscara se reduce a un tamaño de partícula de aproximadamente 2.0 milímetros. Se elimina la lignina. En este proceso se utilizan hongos lignolíticos para degradar la lignina, como Aspergillus niger. En la sacarificación se llevan a incubar los residuos durante 24 horas con el inóculo del hongo, y durante la fermentación se utiliza la levadura Saccharomyces cerevisiae. En la destilación, el proceso se lleva a cabo calentando hasta 100 grados en un baño María. Más específicamente, en la reducción de tamaño, se recolectan las cáscaras de naranja de basura de establecimientos donde se realizan pedidas de frutas y de la basura separada en casa, y se tritura a manera de reducir su tamaño de partícula en aproximadamente 2 milímetros, teniendo presente la separación de los restos de pulpa.
Para el aislamiento de Aspergillus niger se realizan diluciones seriadas. Se toma 1 mililitro y se siembra con espátula de Digrascli en la placa con agar y papada dextrosa. Se incuba a 35 grados durante 5 días. Se obtienen las colonias aisladas, se resiembra la placa, se vuelve a incubar y se obtiene un cultivo puro. Los pasos para el tratamiento de degradación de lignina son de que el primer paso es secado del residuo de naranja en un horno de 120 grados centígrados con un flujo de aire a 24 horas. Para posteriormente se triturarán en un molino de bolas hasta tamaño de partículas de 20 milímetros. Posteriormente los residuos serán preparados y se almacenarán en temperatura ambiente para después la inoculación del hongo lignítico que sería en el medio Suspect Dog. Para la inoculación sería el inúculo en 1 centímetro cúbico de micelio en medio que sería el líquido alfalfa e incubar por 8 días y de agitación por 150 revoluciones por minuto. Para el último, la empleación de la enzima manganeso peroxidasa en el pretratamiento y posteriormente en la hidrólisis de la biomasa. Para la sacarificación sería el paso número 1 sería la combinación de las concentraciones de 0.1, 0.2 y 0.4 porcentaje peso a peso de la hemicelulasa que sería producida por Aspergillus niger con celulasa proveniente de una cepa de Aspergillus niger. Para posteriormente se añadió 50 gramos de residuo en vasos de precipitado de 100 mililitros. La mezcla se llevará a incubación, lo que sería en una estufa a 40 grados centígrados durante 24 horas. En la fermentación, después de la sacarificación, se ajustó el pH a 4.5 a un rango de 5.0 con hidróxido de sodio y como nutrientes se utilizó 0.25% de fosfato de amonio y nitrógeno. Se inoculará con 0.1% peso volumen de levadura activa seca comercial Saccharomyces cerevisiae disuelto en un poco de jarabe. La fermentación se realizará en Erlenmeyers de 250 mililitros con un volumen efectivo de un trabajo de aproximadamente 50 mililitros en anaerobiosis a 30 grados centígrados y 200 revoluciones por minuto, que serían en agitadores orbitales Nova 2 por 5 horas. Bueno, como fermentación tenemos que es un proceso que es catalizado por enzimas secretadas por microorganismos que transforman los azúcares simples en moléculas que son más pequeñas, como serían los ácidos y alcoholes. Saccharomyces cerevisiae es la especie que es más utilizada y más estudiada para la producción de bioetanol por ser la más robusta y apta para la fermentación de glucosa procedente de la hidrólisis de biomasa lignocelulósica. Como destilación es el proceso que se llevará a cabo calentando hasta 100 grados centígrados, que sería en un baño varía, la solución contenida en un pignómetro conectado a un condensador. Y como conclusiones tenemos que para el desarrollo se desarrolló un proceso para la obtención de bioetanol a base de cáscara de naranjas. Lo que se consiguió fue el aumento de la cantidad de azúcares a partir de las dextrinas formadas por la hidrolización enzimática de Aspergillus niger. Y gracias a las capacidades fermentativas de Saccharomyces cerevisiae es lo que se pudo extraer grandes cantidades de etanol. Y esto sería todo de nuestra parte. Gracias.